Club de Prensa Washington. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Club de Prensa Washington, el espacio de análisis de los temas de actualidad que son noticia aquí, en la capital de Estados Unidos, pero que afectan al resto del mundo. Les saludo desde la Conferencia de Líderes Navales de las Américas. Los principales generales de las distintas armadas del continente americano se han reunido aquí en Washington para abordar los principales temas de seguridad, las principales amenazas para el continente. Enseguida verán lo que ha dicho en entrevista exclusiva con NTN 24 el general de la Armada de Estados Unidos, Leonard Anderson. Asegura que el ejército venezolano es una amenaza para los países vecinos de la nación caribeña. Lo vamos a ver en minutos en Club de Prensa, pero antes saludo a nuestros invitados de hoy. Nos acompañan Vanessa Vallejo en Washington y también Edgardo Pinel desde Madrid. Bienvenidos a los dos, ya que estamos en esta conferencia de líderes navales sobre seguridad. Empiezo preguntándole a Vanessa, que estás aquí en Washington, ¿cuál es la principal amenaza para la seguridad que enfrenta hoy en día el continente americano, para ti? Pues yo creo que efectivamente, como tú acabas de mencionar, que se está tratando ese tema en esta conferencia, es Venezuela, y no solo Venezuela, sino Venezuela entendida como ese país que está manejado por un narcorrégimen que tiene lazos con otros factores terroristas externos. Entonces esas relaciones, como por ejemplo con Rusia, son muy peligrosas. Y le traslado esa misma pregunta, dice Vanessa, Venezuela. Desde luego se ha hablado de Venezuela en esta conferencia. Edgardo, para ti la principal amenaza que enfrenta ahora el continente americano, ¿cuál sería? Precisamente, Roberto, es la ausencia en este encuentro que está celebrándose en Washington de representantes de los ejércitos precisamente de Cuba, de Venezuela y Nicaragua, que son ausencias muy destacables, no sorprende, pero que lamentablemente demuestran que hay una combinación entre autoritarismo, inmigración ilegal y sobre todo narcotráfico, que eso es muy preocupante, y la expresión máxima es Venezuela, por supuesto, donde estamos hablando de prácticamente sin dudar alguna, de un narcoestado. Estamos transmitiendo este programa especial de Club de Prensa desde la Conferencia de Líderes Navales de las Américas. Se han reunido, acaba de concluir esta conferencia, han abordado las principales amenazas para la seguridad. Decía Edgardo, la ausencia de Cuba, de Venezuela. Por esa ausencia le hemos preguntado al general Leonard Anderson de la Armada estadounidense y nos ha respondido lo siguiente. Fíjense, porque asegura que el ejército venezolano, por supuesto, dice, claro que no está presente en esta conferencia, nos ha dicho, y no solo eso, ese ejército, según el general, supone una grave amenaza para los países vecinos de la nación caribeña. Escuchen. Estoy seguro de que los países vecinos de Venezuela verían al ejército venezolano como una amenaza en la región. No es una nación estable, por eso nosotros, como socios de Sudamérica, nos hemos reunido para hablar de todos estos desafíos de seguridad. Nunca antes había habido un pronunciamiento de un alto cargo militar estadounidense como este general, tan contundente, señalando la amenaza que ya no el gobierno venezolano, sino el ejército, ya no el régimen, la dictadura como tal, sino el ejército de la dictadura. El ejército del régimen es una amenaza, dice el general Anderson. Vanessa, ¿esa amenaza en qué se puede traducir? En concreto, él se refiere a los países vecinos de Venezuela, por ejemplo. Para Colombia podría ser una amenaza el ejército venezolano. Efectivamente, y es una amenaza que en Colombia durante mucho tiempo se ha considerado. El problema, por ejemplo, en la frontera entre Colombia y Venezuela, donde además es que estamos hablando de narcotráfico. El asunto con esto es que no es solo porque algunos siguen pensando en Venezuela solamente como una dictadura de comunistas, y el asunto es aún más complicado porque es un narcorrégimen, es decir, estamos hablando de droga. La mayoría de la droga que se cultiva en Colombia sale al mundo a través de Venezuela. Estamos hablando de carteles del narcotráfico, del cartel de los soles, cuyo cabecilla, según el gobierno americano, es Nicolás Maduro. Entonces, es gente que se comporta como carteles porque son carteles. Y en el momento en el que algo se interponga en sus objetivos
de conseguir dinero y de hacer sus negocios son simplemente recurren a la fuerza, pero además si a eso le sumamos todos esos vínculos que tiene el régimen de Maduro con otros actores internacionales, ya mencionábamos Rusia, pero también podemos mencionar Irán y todos esos negocios oscuros y que incluyen dinero oscuro, además del narcotráfico, pues es muy complicado lo que puede pasar con una Colombia, no en este momento yo creo, porque en este momento digamos que o sea, es peligroso para los colombianos, pero tenemos en Colombia un gobierno de Gustavo Petro que parece muy amigo con Nicolás Maduro, pero en el momento en el que llegue otro gobierno, si llega otro gobierno que quiere poner orden, por ejemplo, en la zona de la frontera, yo creo que es muy posible que haya un enfrentamiento. Es que realmente, Vanessa, Edgardo, con esta amenaza para la seguridad, una amenaza manifiesta que ha expresado en declaraciones a NTN24 un general de la Armada de Estados Unidos, una amenaza del ejército venezolano para los países vecinos, yo no sé si, Edgardo, llamar ejército a las Fuerzas Armadas venezolanas es demasiado, porque un ejército, compañero, es garante de la democracia, es garante de las libertades, de la soberanía nacional. Y el ejército venezolano no está garantizando nada de eso. Es más, es cómplice de una dictadura, de un régimen que por el propio gobierno de Estados Unidos, por altos funcionarios estadounidenses, ha sido calificado como narcoestado. Por lo tanto, tal vez estamos siendo generosos al hablar de un ejército en Venezuela. Bueno, dentro de una configuración clásica, definitivamente lo que estamos viendo es una mutuación de lo que tradicionalmente estas figuras de ejército, en la cual estas tendencias de izquierda han marcado como una alianza cívico-militar, que le llaman, que es el pueblo, entre comillas, unido en armas al ejército. Pero lo que hemos visto en Cuba, insisto, en Venezuela y en Nicaragua es esta mutación en la cual los ejércitos están al servicio del autoritarismo, al servicio de las dictaduras que se consolidan, y una forma de sustentarse en el poder también económica, ya no solo son con las contribuciones o los impuestos de los ciudadanos, y por tanto ya no se deben a la ciudadanía, sino que se deben a los negocios que puedan tener y efectivamente, en el caso venezolano, más claro que todos, está claro que provienen del narcotráfico, que a la vez no solo tiene un impacto en la frontera con Colombia, en el Catatumbo, que ya lo habíamos visto, los conflictos que hay por el control territorial en esta zona fronteriza con Colombia, sino también en la zona del Gran Caribe, por llamarlo así, o esta gran costa que tiene acceso Venezuela hacia el Caribe, y el tránsito, lógicamente, de drogas y armas por la zona y por la región del Caribe. Así que lo que estamos viendo es una mutación a unos ejércitos al servicio de la dictadura, pero también en una combinación sumamente peligrosa entre autoritarismo y narcotráfico. Estamos transmitiendo este club de prensa desde la Conferencia de Líderes Navales de las Américas. Se ha puesto de manifiesto esa amenaza del ejército venezolano, pero también han hablado de otras de las principales cuestiones que ponen en peligro la seguridad en la región. Y volvemos de nuevo, Edgardo, Vanessa, volvemos otra vez a hablar de Venezuela, porque tanto el general Leonard Anderson como el contraalmirante Luis Opazo de la Armada chilena se han referido al crimen transnacional y han mencionado, escuchen, al Tren de Aragua. Se ha vuelto evidente que el principal desafío de seguridad en esta región son las organizaciones criminales transaccionales y los narcotraficantes. Vemos esto no solo como una amenaza para Estados Unidos, sino como una amenaza para toda la región. La seguridad en América del Sur también hará que Estados Unidos sea más seguro. Entonces, al trabajar con esos ejércitos, lo que hacemos es entrar juntos. Aprendemos mucho de lo que llamamos maniobra litoral, es decir, en los ríos y cerca de la costa, y como podemos ayudar e interceptar parte de esta actividad ilegal, podemos lograrlo compartiendo nuestros conocimientos e inteligencia de Estados Unidos y también aprendiendo de países como Chile sobre operaciones marítimas, la familiaridad con la región y entendiendo que es importante para la gente en sus países, y creo que una nación segura hará eso. Para nosotros también estamos atentos a las organizaciones criminales. Algunas de ellas están llegando a nuestro país, sin embargo nuestras policías están haciendo un muy buen trabajo para identificar, para detener y finalmente colocar en el lugar que necesitan están esas organizaciones.
Y para nuestras fuerzas, particularmente, nosotros apoyamos en nuestra región, en el sur de Chile, apoyamos a las policías en esa tarea de darles protección a las policías mientras ellos ejecutan su trabajo de capturar a estas bandas criminales. Sí, hemos recibido algunos indicadores de el Tren de Aragua en nuestro país. Como le comenté anteriormente, las policías están haciendo un muy buen trabajo y están pesquisando a esos grupos que están apareciendo en nuestro país. Fijaos, Vanessa, Edgardo, qué significativo el Tren de Aragua en Chile. Dice el contraalmirante que tienen registros de su operación allí en Chile y en Estados Unidos. O sea, prácticamente en todo el continente americano, del norte al sur. Vanessa, realmente uno de los objetivos de la actual administración de Estados Unidos es ese, ¿verdad? El Tren de Aragua, porque Trump, la Casa Blanca, el Departamento de Estado han sido muy tajantes en su lucha contra el Tren de Aragua hasta el punto de catalogarlo como organización terrorista internacional. Efectivamente, es un problema muy grande porque estamos hablando de grupos que tienen sus propias dinámicas, que tienen, digamos, su propia organización de cómo manejar sus negocios ilegales y sus negocios criminales, y que son algo relativamente nuevo para ciertos países, como por ejemplo para Estados Unidos. Yo creo que muchos de los hispanos, cuando vimos las imágenes, diferentes imágenes en diferentes lugares de acá de Estados Unidos, del Tren de Aragua, por ejemplo, tumbando puertas en algunos edificios, cobrándoles lo que en Hispanoamérica nosotros a veces llamamos la cuota a ciertas personas para no atacarlos, digamos, son fenómenos que de pronto las autoridades locales acá en Estados Unidos y en otros países en Latinoamérica apenas se están conociendo cómo manejar, y además como no existe esa cooperación con Venezuela, porque no hay un gobierno, sino que hay un régimen para poder saber quiénes son las personas, los nombres, los registros, el historial, se hace más difícil que si sí hubiera una cooperación. Entonces, es una amenaza a la que se enfrenta la región, y es una amenaza no solo en el sentido ese de banda criminal normal, sino también de las cosas que puede estar intentando el régimen de Maduro a través de esas organizaciones. Es decir, está ampliamente documentado cómo el régimen en cierta medida armó a muchas de estas personas, evidentemente bajo su complacencia, porque no los perseguía. Y no es tampoco extraño, digamos, recordar en la historia, por ejemplo, lo que hizo Cuba cuando enviaba criminales acá a Estados Unidos. Entonces yo creo que esa, por ejemplo, también es una amenaza que se le suma, digamos, a la amenaza que es una banda criminal normal, digamos, en los términos normales. Edgardo, ¿te sorprende que en esta importante conferencia de líderes navales de las Américas para abordar cuestiones de seguridad en la región se exprese de forma tan tajante esa preocupación por amenazas que vienen desde el régimen venezolano? Bueno, yo creo que sorprende, sí, efectivamente, que se esté hablando con tanta claridad, pero no es nada nuevo. Tenemos informaciones periodísticas que disidentes, exiliados, organizaciones de la sociedad civil, de investigaciones criminales, por ejemplo, ya habían denunciado el crecimiento peligroso de lo que es, por un lado, el cártel de los soles, que es esta combinación también de narcotráfico con Estado en Venezuela, pero también el brazo largo del trabajo sucio del cártel de los soles, que es a través del Tren de Aragua, de alguna manera. Chile, por ejemplo, lo ha vivido. De alguna manera hay una investigación abierta en la cual el asesinato de un disidente, un exiliado venezolano en territorio chileno es la prueba más clara de este brazo largo que trasciende las fronteras. Así que lo extraño es que se haya tardado mucho realmente Estados Unidos de hablar con toda claridad de lo que está sucediendo y de la amenaza que hay, no solo para los países vecinos, sino para todo el hemisferio. Desde luego, una amenaza también que se ha expresado aquí en esta conferencia es la de la inmigración irregular, dice el contraalmirante chileno al que hemos entrevistado en NTN 24, Luis Opazo, que los distintos ejércitos y las armadas de los diferentes países de las Américas se coordinan para luchar contra la inmigración ilegal, no solo por la llegada de flujos migratorios irregulares a Estados Unidos, sino también al resto de países del continente.
Particularmente para nosotros es importante hablar de la seguridad regional. Lo primero está en recibir durante los últimos años a migrantes ilegales, por lo tanto eso también son factores de tensión internos de nuestro país, factores sociales bien problemáticos porque ellos llegan a efectuar trabajos que no son regularizados, por lo tanto existe una competencia desequilibrada de los trabajos, por lo tanto nuestro gobierno está haciendo los esfuerzos para que ellos regularicen su situación y puedan pertenecer legalmente a los ciudadanos chilenos. Es la coordinación para no permitir esa llegada de inmigrantes irregulares a los distintos países, también a Estados Unidos. Recordemos que una de las prioridades de la administración Trump es acabar con la inmigración ilegal. Y en el contexto de esa lucha de la Casa Blanca contra los inmigrantes irregulares en Estados Unidos, una nueva medida que el Departamento de Estado implementará dentro de 20 días ha llamado la atención aquí en el país. Se trata de una fianza que puede ir de los 5.000 a los 10.000 o a los 15.000 dólares y que las personas que quieran solicitar una visa de negocios o turismo para visitar el país deberán pagar, con la condición de luego recuperarla si salen de Estados Unidos dentro del plazo establecido con la visa. No está claro a qué países afectará esta fianza, pero lo que sí es un hecho es que entrará en vigor con el objetivo de contrarrestar el número de personas que llegan a Estados Unidos con visa de turismo y se quedan ilegalmente en el país. Esto es lo que opinan los ciudadanos en Florida. Les ha preguntado nuestra compañera Alessandra Martín sobre esta nueva medida dentro de las visas. Pagar una cantidad extra de lo que vas a gastar aquí en Estados Unidos y creo que es innecesario. ¿Usted tiene visa de turista? Sí, todavía. Se supone que la entrada es por 6 meses, pero con estas restricciones no sabemos ahora cuánto nos pueda durar la visa de turismo. Hoy venimos de tránsito nada más, precisamente porque está mejor estar viajando a Europa que ya quedarse en Estados Unidos. Se ha visto un cambio que la gente se ha espantado, que por ejemplo dicen, oye, gente que viaja a Estados Unidos preguntan, oye, ¿qué ha pasado? Oye, ¿has tenido problemas con la entrada? Oye, la gente está muy espantada con todo esto, lo que está pasando. Entonces, con todo esto, más van a espantar al turismo, ya sea mexicano o latino o de cualquier otro país. Lo que se persigue con esto, Vanessa, sería, yo creo que 2 cosas. Primero, que no se quede gente ilegalmente, pero también van a fomentar un turismo, digamos, de alta gama, de high class. Es decir, porque en muchos países la clase media no se puede permitir 15.000 dólares para dejar una fianza, más luego el coste de un viaje a Estados Unidos, ¿no? Sí, efectivamente, hay que ver efectivamente a qué países se les pone esta fianza o especie de multa por viajar. Esperemos que sean pocos países. Yo creo que el asunto aquí es complicado porque por un lado, claro, si el objetivo es que la gente no se quede, pues yo creo que esa es una medida bastante efectiva, porque pues evidentemente alguien que tiene para pagar ese dinero y que pues simplemente viajará de vacaciones o efectivamente de negocios y no querrá quedarse en la ilegalidad. Pero por otro lado es una medida que va a afectar por ejemplo, la gente que vive del turismo, a los bares, digamos a los negocios normales que se ven digamos beneficiados por el turismo, que es algo que yo creo que ya hemos estado viendo. Y no solo a los negocios, digamos, en términos de ganancias, sino que también hemos visto el último reporte de creación de empleos en el cual pues fue bajo ese número, hubo una disminución y yo creo que en parte eso se debe a que hay sitios que como ya no está teniendo tanta migración y ya no está habiendo tanto turismo, entonces hay restaurantes que cierran, hay negocios que ya no tienen la misma actividad, entonces creo que puede tener un impacto bastante fuerte para ciertas personas. Ahora, ¿qué vale más la pena? ¿Cuál es la prioridad? Pues eso depende de las prioridades políticas del gobierno, pero esperemos que esto sea para pocos países y que no cause un daño tan grande en ese sentido. Claro, no se sabe a qué países afectará, pero desde luego lo que ha dicho el Departamento de Estado es que esas fianzas se aplicarán a las naciones
con una mayor tasa de permanencia ilegal en Estados Unidos. Lo que se desconoce aún es cuáles son exactamente. Edgardo, ¿esto realmente favorecerá al país o dañará la economía y el turismo? Bueno, yo creo que hay que encontrar efectivamente esos equilibrios y esos balances. Por un lado, obviamente, por ejemplo, hay países con extensiones de visado para 90 días, como el caso de la mayoría de los países europeos, en el cual se puede viajar. Es decir, a los europeos o los españoles, por ejemplo, el tema de visa les suena un poco raro porque dicen para ir a Estados Unidos nunca han tenido que tramitar o tienen que pasar por esa carrera de obstáculos que se llama para sacar una visa B1 o B2, por ejemplo, para negocios, a menos que sea para algo muy específico, generalmente porque tienen exenciones de visa. Ahora bien, por otro lado, habrán países que efectivamente tengan una alta tasa de incumplimiento de la estadía, porque una cosa es la visa, otra la estadía que te dan una vez que entras por el aeropuerto o el primer punto de entrada, que pueden ser 15 días, un mes o 6 meses, dependiendo. Otra cosa es, hay que tomar en cuenta también que las visas B1 y B2 normalmente son de 5 a 10 años. Y la pregunta es, ¿este depósito, esta fianza, es por la emisión de la visa o por cada vez que entras? Porque si te dan una visa por 5 años o por 10 años, con visa B1 o B2, y entras el primer año y no te quedas, ¿en qué momento te lo van a devolver? Hay un tema ahí cuando tenés entradas múltiples, por ejemplo, que hay un asunto que resolver. Pero la medida suena un tanto desproporcionada, tomando en cuenta que los datos fiscales del año 2023 establecen que la tasa de incumplimiento de la estadía de personas que entran con visa de este tipo no supera el 2% de los que han entrado en totalidad con este tipo de visa. Así que escucho un tanto desproporcionado, un lenguaje para disuadir, obviamente, a la inmigración ilegal, y que en ocasiones en países como en España, en el cual no se necesita visa, genera más bien temor, porque siempre preguntan, y la última vez que yo viajé en mayo siempre me preguntaban, ¿y te dejaron entrar? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Es decir, hay cierto temor, y ahí lo estamos viendo también en las caídas de los vuelos transatlánticos entre Europa y Estados Unidos, por ejemplo. Edgardo, y en España, aunque no se necesita visa, como explicas, pero yo creo, tú que estás allí, una familia de clase media normal, no se puede permitir. Yo creo en España no podrían pagar una fianza de $15.000 por cada uno que va a Estados Unidos. Este caso no aplica, claro, porque España efectivamente no necesita visa. Pero si no la puede pagar una familia de clase media española, mucho menos de un país africano, a los que posiblemente se afecte esta medida, o de algunos países de América Latina, ¿no? Definitivamente, para los países que previsiblemente se va a establecer, que son países de América Latina, de África, o aquellos países que representan un riesgo de permanencia ilegal más allá del periodo de estadía de la visa, va a ser una lápida total, una imposibilidad total para poder viajar a los Estados Unidos, tomando en cuenta que, por supuesto, una persona que tramita su visa quiere hacer las cosas legalmente y probablemente no quiere arriesgar una visa de 5 o 10 años en una entrada ilegal. Así que definitivamente estamos hablando de una medida que suena un tanto desproporcionada. Desproporcionada, nos dice Edgardo Pinel. Seguimos con él, seguimos con Vanessa Vallejo. Esto es Club de Prensa Washington, desde el lugar de la noticia. Hoy transmisión especial en la Conferencia de Líderes Navales de las Américas, aquí en la capital de Estados Unidos. Han ocurrido más cosas en esta conferencia que les vamos a contar enseguida, y hay más noticias que vamos a analizar a la vuelta. Ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Son imágenes de anoche, protesta contra la Trump Tower de Nueva York, el edificio del presidente Trump. En concreto son manifestantes pro-palestinos que pedían la llegada de más ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Se saldó con 40 detenidos. Esto es Club de Prensa Washington. Seguimos transmitiendo este programa especial desde la Conferencia de Líderes Navales de las Américas, aquí en la capital de Estados Unidos, pero esa que han visto es la noticia que queremos analizar ahora con nuestros invitados al club de hoy. Siguen con nosotros Vanessa Vallejo y también Edgardo Pinel. Bueno, sorprende, Vanessa, que se lleve a cabo esta protesta frente a la Trump Tower, entre otras cosas porque
es habitual que las manifestaciones se puedan llevar a cabo frente a la Casa Blanca, frente al Capitolio, pero delante de una propiedad privada del presidente de Estados Unidos. Esto no lo habíamos visto. Bueno, yo creo que tenemos un presidente que despierta, así como despiertan algunos mucho amor y mucha pasión para incluso perdonarle lo que sea, también en otros despierta odio, rencor, rabia y ganas de atacar incluso sus propiedades. Yo creo que las personas que están haciendo este tipo de cosas a veces de pronto no tienen en cuenta que se están metiendo en un problema, porque efectivamente, como tú lo dices, una cosa es protestar afuera de una entidad pública, otra cosa es dañar propiedad privada, otra cosa es digamos, sí, dañar propiedad privada y meterse en otro tipo de problemas legales que no son los normales de una protesta, porque la gente sí tiene derecho a protestar en ciertos espacios públicos. Pero yo creo que esta pues es una muestra más de que muchas personas se toman muy personal esto y de que muchas personas tienen mucho resentimiento contra el presidente Trump. Pero ahora, ojo, que este tema es bien complicado, porque yo creo que incluso dentro del movimiento MAGA cada vez vemos más personas muy, digamos, cercanas al presidente incluso, que tienen ciertas críticas sobre este tema. Entonces yo creo que va a ser un tema que está complicado y que incluso en los próximos días se puede poner peor. Es curioso, Edgardo, que esta manifestación pida, digamos, la llegada de más ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y que lo haga contra la Trump Tower, el edificio de Donald Trump, porque desde el Departamento de Estado de Estados Unidos insisten en que este país, Estados Unidos, es el que más ayuda humanitaria estaría enviando actualmente a la Franja. Incluso recientemente acabamos de ver el enviado especial del presidente Trump, Witkoff, de visita en Israel y también en la propia Gaza, en al menos uno de los puntos de distribución de alimentos, en el cual se está tratando de mostrar más empatía, más compromiso por parte de Estados Unidos y un mensaje claro del presidente Trump de hacer llegar más ayuda. Porque lo que ha quedado claro en el conflicto palestino-israelí, que obviamente es muy complejo, son dos cosas que en medio de la complejidad están sumamente claras. Uno es la crisis humanitaria que se vive en la Franja de Gaza como producto de una guerra, pero también claramente el control de un grupo terrorista de esta zona que lamentablemente Israel no ha podido exterminar completamente. Todavía hay presencia de Hamas y un control efectivo en el territorio gazatí, y por tanto eso dificulta que de alguna manera se pueda llevar una ayuda humanitaria con más rapidez y con mayor eficacia. Por ejemplo, veíamos cómo España y otros países europeos han tenido que lanzar ayuda humanitaria desde aviones, que muy poco realmente lo que llega, y eso incluso crea incidentes, desorden, e incluso que caigan en manos equivocadas. Por ejemplo, alguna de la ayuda que España lanzó terminó en manos de mercaderes o del propio Hamas y no en las personas que más lo necesitaban. Claro, entonces tendría más sentido, Edgardo, como tú dices, si en este caso Hamas se esconde en la Franja de Gaza y digamos, captura a la población de la Franja sometiéndola a un estado de guerra, realmente tendría más sentido, le pregunto a Vanessa, que esta manifestación, en vez de llevarse a cabo frente a la Trump Tower contra el presidente Trump, fuese una manifestación contra Hamas, que es el grupo terrorista que está condenando a la Franja de Gaza a esa guerra, ¿no? Sí, es bastante curioso que la gente no asocia esto y que no hemos visto ese tipo de manifestaciones, no hemos visto a gente manifestándose y exigiendo, por ejemplo, que Hamas suelte a los rehenes, o a los rehenes, me refiero, claro, a los rehenes que capturaron el 7 de octubre, rehenes de Israel, pero también a su misma población que está rehén de Hamas. Es muy triste que este tipo de cosas pasen, es muy triste, uno entiende que la gente se conmueva, pero claro, todos nos conmovemos al ver esas imágenes de los niños tratando de buscar alimentos y sin poderlo conseguir. Pero también hay que ponerle al contexto del asunto precisamente lo que tú dices, que es la situación de un Hamas que se roba la comida, de un Hamas que tiene a esta gente rehén en sus propios territorios, de un Hamas que
fue el que cometió los actos terroristas del 7 de octubre. Entonces yo creo que ya hemos llegado a un punto en el que la situación está tan complicada, en el que incluso acá en Estados Unidos la presión es tan grande. Vimos al presidente Trump el fin de semana diciendo que había gente dentro, que dijo algo así como mi propia gente está empezando a señalar a Israel. Entonces cuando el asunto se pone tan difícil, y aquí resaltemos que la estrategia de Hamas siempre fue ganar la campaña, digamos, mediática, porque ellos sabían que no podían ganarle con armas a Israel, pero ganar esa campaña mediática, y en eso ellos son expertos. Por eso a ellos les conviene tener a esos niños muriéndose de hambre para que la gente culpe a Israel. Yo creo que sí es necesario que ocurra algo pronto, que se solucione esa situación pronto, porque es horrible tener que estar viendo todas esas imágenes. Duele el corazón ver todo eso, ver a un rehén además cavando su propia tumba. Es muy complicada la situación, pero claro que sí haría bien que la gente en el contexto de todo esto entienda que también la culpa de esto es de Hamas. ¿Cómo es posible? Yo de verdad no me explico cómo un grupo terrorista puede ganar la narrativa, imponer su relato a la opinión pública mundial. Un grupo terrorista frente a un gobierno con sus virtudes, con sus defectos, pero democrático. Edgardo, por último, ¿estamos también ante un trasfondo antisemita detrás de este relato y detrás de estas manifestaciones? Sí, por supuesto que siempre esto hay una combinación también de lo político y de lo ideológico. Recordemos que Israel es la única, como bien lo dices, imperfecta democracia, pero es la democracia más estilo occidental que existe en Oriente Medio, con muchos enemigos en un vecindario hostil, y que ha recibido a lo largo de la historia la comunidad israelí como tal muchos ataques. Por supuesto, esto ayuda a seguir menoscabando y destruyendo la credibilidad del gobierno israelí, la legitimidad de la existencia del Estado de Israel en la región, y todo este tipo de narrativas que se imponen incluso de televisiones públicas, como la española también, que es sorprendente, no solo de televisoras privadas, sino también públicas, que vayan a presentar nada más una cara de la moneda, que presenten nada más, por ejemplo, la estadística de muertes en Gaza, que son reportadas exclusivamente por los representantes sanitarios de Gaza. Pero hay que recordar que todo funcionario de Gaza ha sido controlado desde el año 2005 por Hamas. Así que no hay tampoco una certeza y una confianza de que los datos que salen de ahí son legítimos y son verificables de alguna manera. Así que, en general, pues sin tratar de decir o desacreditar la dramática situación que se vive en Gaza, también lo importante que hay que tomar en cuenta es la dificultad práctica para poder llevar una ayuda humanitaria, de ponerle fin al conflicto, porque Hamas está empecinado en que no va a dejar las armas. Los países que están apoyando el reconocimiento de Palestina como Estado dicen, bueno, que la autoridad palestina asuma el poder, pero de por medio está Hamas, y eso no hay un avance en esas negociaciones. Así que eso es lo que está dificultando y está empeorando ante la opinión pública la reputación y la imagen de Israel. Esto es Club de Prensa Washington desde la capital de Estados Unidos. Hoy programa especial en la Conferencia de Líderes Navales de las Américas. Ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Este cartel publicitario en el que aparece la actriz Sydney Sweeney ha generado una gran polémica. En el anuncio reivindica sus jeans azules. Es una palabra que en inglés tiene dos significados. Se puede referir a los pantalones o bien a sus genes azules. Hay quien ve racismo en esta campaña, otros la consideran una genialidad. Donald Trump celebra que la actriz además sea republicana. Señor presidente, la actriz Sydney Sweeney este fin de semana se supo que está registrada como republicana. ¿Qué opina al respecto? ¿Quién? Sydney Sweeney, una actriz muy popular en este momento. ¿Está registrada como republicana? Sí. Oh, me encanta su anuncio. Eso es cierto. Es Sydney Sweeney. Sí, te sorprendería saber cuánta gente es republicana. Eso es algo que no sabía, pero me alegro de que me lo hayas dicho. Si Sydney Sweeney es republicana registrada, creo que su anuncio es fantástico. Muy bien. Muchas gracias a todos.
A Trump le encanta el anuncio, ahí lo han escuchado. Esto es Club de Prensa, transmitiendo desde la Conferencia de Líderes Navales de las Américas. Seguimos con Vanessa Vallejo, con Edgardo Pinel, centrados ahora en esta polémica. ¿Sí o no? Y ahora me explicáis el por qué. Vanessa, ¿te gusta el anuncio, sí o no? Es difícil elegir, decía que a mí no me gusta. Que no. No, ¿y Edgardo? ¿A Edgardo? Sí, es decir, el tema de los estereotipos de belleza no tiene que estar en una combinación de política y comercio. En este caso, yo creo que hay que reconocer las virtudes de la campaña y de la modelo, por supuesto. Ajá. Le pregunto a Vanessa, ¿por qué no te gusta? ¿Crees que ese juego con los genes, los vaqueros, tiene un trasfondo racista? No, yo no creo que sea eso. De hecho, a mí me parece que la intención de la campaña era decir que ella no es sexy por sus genes, sino por sus jeans, por sus pantalones. Yo no hago esa crítica, pero por un lado señalaría que me parece muy interesante que fíjense que la cancelación ya no sirve, es decir, incluso han subido las acciones de American Eagle, pero por lo que no me gusta este video es porque yo soy conservadora y yo creo que ese tipo de videos, mostrando a las mujeres, tratando de vender, sexualizando a una mujer, para los conservadores no son algo que está bien. Es decir, tal vez no vamos a salir a hacer un boicot, pero no es algo que está bien, y yo creo que los conservadores dentro del movimiento MAGA y del Partido Republicano tienen que dejar eso claro. No por el hecho de que no nos guste la crítica de la izquierda, tenemos que apoyar cosas que para nosotros no son conservadoras. Claro. Edgardo, algo que ha dicho Vanessa muy importante. ¿Se ha acabado la cultura de la cancelación? Bueno, yo creo que este mensaje en particular quiebra esta cultura woke que estaba muy inmersa o había influenciado muchísimo las campañas publicitarias y que había mostrado, y me parece válido también, demostrar otros tipos de belleza, y ahora igualmente válido es mostrar una belleza que quizá era más tradicional en el mercado de la publicidad estadounidense. Además, la actriz Vanessa, ella reconoce que es republicana, lo ha expresado. ¿Eso ayuda al partido? Pues yo creo que sí, yo creo que, ¿sabes qué? Hay una cosa muy particular, los demócratas están pagando estudios carísimos para intentar ganar el voto de los hombres. Yo creo que muchos hombres sí se van a ver atraídos al partido por este tipo de nuevas jóvenes y de, nuevo movimiento de hacer America Hot Again para algunos, y eso puede ganar el voto de un grupo que particularmente los demócratas están perdiendo y están luchando por tener. Es sin duda la polémica del día en Estados Unidos. No podíamos dejar pasar esta anécdota. Es Club de Prensa, transmitiendo desde la Conferencia de Líderes Navales de las Américas aquí en Washington. Hacemos un alto en el camino, una pausa y ya regresamos en NTN 24. No se vayan. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Agradecer a Edgardo Pinel que nos haya acompañado en este Club de Prensa desde Madrid. Edgardo, te leemos en el periódico El Debate. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti también, Vanessa Vallejo, a quien leemos en Voz US. Gracias por estar con nosotros desde Washington. Gracias por la invitación. Y gracias a ustedes por seguir este programa especial transmitido desde la Conferencia de Líderes Navales de las Américas aquí en Washington, donde, como les hemos ofrecido con testimonios exclusivos, se ha puesto en valor el peligro que el ejército venezolano supone para el resto de la región. Es lo que han dicho los generales de distintos países en declaraciones a NTN 24 en esta conferencia. La información sigue en el canal de las Américas. No se desconecten, que pasen una feliz tarde. Adiós.